Acá, a mi derecha, Yo, ellos se representen. Gran Dirty Taquar, el dueño de la palabra, el amor sin R, la gran torre, innegable exponente del hip hop paraguayo. ¡Vamos! ¡Yo! De la ciudad de Verso, del barrio de la Rima, de Villaliza para el mundo, de Track, loco, ¡dale! Ya saben, mucho silencio, mucho respeto. Él es Taquar, él es Track, esto es Pluma Guaraní, vencer o morir. ¿Cómo dice eso? ¡Yo! Gracias, Pluma Guaraní. Excitado la vengo a detonar. Supe que sería el Toquilombo, si los de la Gam Bam. Mi rival es de Villaliza, pero Santigam Bars. Qué ironía y qué poco original. Si saco una réplica es solo para hacerlo temblar. Aunque tranquilo, que de esa ya no te puedes fiar. Ya las hay funcional. Si hago que el track vea la bala acercarse, esa es una impresión 3D de calidad. Ya lo vimos con el pelo largo, con el pelo corto, con el pelo suelto, atado, trenzado. Eso es empezar un nuevo ciclo. Ya lo vimos gordo, hinchado, flaco, desnutrido, luego un poco musculado. Eso es empezar un nuevo ciclo. Joe. Glitching. Eso es empezar un nuevo ciclo. Eso es empezar un nuevo ciclo. Que jodido, como su flow primitivo. Tendría que ser noruego para convencernos de callarte en el grito. En su batalla anterior, tiró un esquema del Chavo del 8 y pidió ruido. Qué mocho el tipo. Un trap con ruido jamás sonaría limpio. Es por eso que si la aprieto no se escucharán ni las respiraciones. Una vez que el trap comprimo en tus 2 versus 2, no estabas listo para el competitivo. Yu-Gi-Oh shit, la complicaron con la sincro. El track no sabe cuándo abrir y cerrar la boca. ¡Qué idiota! Ya hasta parecía creador de contenido de TikTok. Élite te aplicó la de Resident Evil 4. Tras entender el juego y pasarlo, supo que la siguiente expansión sería Caminos Separados. Su batalla contra Darax completa no la filmaron, la fragmentaron. No se valoró tu trabajo y ahora forma parte del iceberg de los medias del battle rap paraguayo. Aborto clandestino, todos supimos de su pérdida, ni bien sacaron un pedazo. Mucho silencio, mucho respeto. Mira que sos malo y cuántas batallas ya te han dado. Mientras yo, año tras año en el under batallando. Pero ahora aprovecho y en la cabeza le disparo. Verán sucesos por la pared. Al fin puedo decir que tengo un track pegado. Round 1. Para el que no lo conoce a Taquar. Mucho silencio, mucho respeto. ¿Quién habla ahí? Tranquilos. Sé que es aburrido. Tranquilos. Para el que no lo conoce a Taquar, yo mismo se lo presento. Es un rapero concreto, de level correcto, con estructuras finas mismas del mismísimo renacimiento. Fue un descubrimiento cuando lo vi en mis primeros eventos. Tenías al público de ese momento atento y boquiabierto. Mis contemporáneos me corregirían sin miento al decir que, aunque rapeabas cuadrado, ya pertenecías a ese círculo selecto de los mejores prospectos, aquellos que le ofrecían algo fresco a este movimiento. ¿Qué le pasó? Lo mismo que le pasa al resto. El paso del tiempo dejó al descubierto una enfermedad cuyo tratamiento aún no descubierto, llamada temprano envejecimiento. Y aunque se hizo una casa con estructuras de mármol y pilares del árbol del conocimiento, lo hizo en un suelo de grava en vez de cimiento.
Y ahora se ve de adulto e incapaz de dar el paso correcto, ya que sabe que por más grave que sea el ya anunciado derrumbamiento, él no puede abandonar esto, porque él le ha invertido todo su tiempo. Pero para él ya perdió peso la frase mamá te prometo que viviremos de esto mientras asista al mismo laburo cargando los mismos almuerzos. Piensan, ojalá que este mes sí me den el aumento, pero... Ojalá que este mes sí me asciendan de puesto, pero pasaron 8 años tragándose el mínimo y sin ver un mínimo aumento. Encima se gasta la mitad de su sueldo. Encima se gasta la mitad de su sueldo en grabar un tema con beats de YouTube y piensa, con esta sí la reviento. Pero él no invierte en video ni le hace el mercadeo. En esto... Tacuar, sos un pitcher inexperto. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque a lo mucho lo saca de base. Nunca hizo un buen lanzamiento. Escuchen sus temas y pasen enlace cimiento. No hay inicio, nudo ni desenlace. Ni siquiera hay una sola buena frase. Y quien se atreva a escuchar un puto tema tuyo sabrá que eso es cierto. Sabrá que eso es cierto. Permiso. Fuertes aplausos para Track y para Tacuar, por favor. Este es Pluma Guaraní, carajo. Fuertes aplausos. Perdón, no sabía que iba a hacer la vida hoy. Estoy un chiqui. Atende tu cabeza, no. Yo, vos y yo nunca fuimos verdaderamente amigos. No, voy a seguir, voy a saltar esa base. Vos y yo nunca fuimos verdaderamente amigos. Por eso a vos no te invito a casa, para vos no embelló y cocido. Vos y yo nunca fuimos verdaderamente amigos. Por eso a vos no te invito a casa, para vos no embelló y cocido. Tacuar, ¿por qué nunca fuimos amigos? ¿Será porque sos un viejo, engreído, creído, envidioso, tramposo, depresivo? No es por eso, sino porque nunca caíste en ninguna de las compes de las que hicimos. Yo. De las que hicimos. Acepté esta batalla de broma cuando leí mi nombre en el grupo. Ahora solamente la tiro. Al final caímos en un bucle repetitivo. A los Sheldon Cooper queremos demostrar ser quien más barras escupe sin que nos preocupe un verdadero objetivo. Pero no niego que ver morir a alguien te hace valorar estar vivo. Pero ¿a qué más vamos a esperar? ¿A que alguien más se desnuque ya que vemos fumar al niño y le pedimos un toque en vez de darle un buen tuque? Yo solo le pido un buen toque a los niños de Luke que disfruto de un verdadero show en vivo. Vos y yo nunca fuimos verdaderos amigos. Por eso a vos no te invito a casa. Para vos no embelló y cocido. ¿Por qué no somos amigos? ¿Será porque sos envidioso, creído, arrepentido, deprimido? No es por eso, sino porque nunca caíste en ninguna de las compras de las que hicimos. Pero ahora estoy abriendo un restaurante. Te paso la UBI, si querés caerle. Posta, te paso la UBI, si querés caerle. Yo lo invito a mi mesa. Le saco las cartas. Agarro el puerco y la apunto. El corazón o la cabeza. Si te asusta término medio, le saco la tapa. Si te asusta término medio, le hago un corte y le saco la tapa. Ya está. Vapor violento. Lo lleno de salsa roja y termino el emplatado. ¿Ya están satisfechos? No, yo sé que no. Lo que quería decir es que yo lo invito a mi mesa, le saco las cartas, agarro el puerco y le apunto, el corazón o la cabeza. Si te asusta termino, medio le hago un corte y le vuelo la tapa. Ya esta va por violento, lo lleno de sal, se arroja y termino el emplatado. ¿Ya están satisfechos? Yo ya soy el colmo. Si yo con 7 macleo hacía estos calambures por morbo, mi flow y presencia los entrené rapeando con los niños del fondo. A los 3 del top 3 les mostré que la pluma que tengo no la tengo de adorno. Soy como Jade, me enfrenté a las puertas del mal portando un solo talismán y ahora les debo mostrar cómo a algo se le quita el polvo. Como a algo se le quita el polvo. Yo, ruido. Dale. Bravo. No es nada extraño. Soy feliz grabando un tema por año, grabando colabos. Canciones, vos solo tenés 4 y de hace 4 años. Si no lo ven grabar, normal. El productor del track es imaginario. De esas canciones que sacaste. Mucho silencio, mucho respeto. Factos.
De esas canciones que sacaste, ningún boom bap hiciste. ¡Qué triste! Escuché una que llevaba un estilo sensible. Café con Fernet. Con tan solo ver ese título me lo imaginé con una diarrea insalubre. Y hablando de alcohol, se huele, se percibe. A Track le dicen Arlan Fip. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque bebe ni bien tiene tiempo libre. EPP Bars. En mi época no existía el Spotify, vale aclararse. De forma ilegal escuchaba los temas de los rappers. Es por eso que tu sesión con Bastian no me sorprende. Yo ya viví lo de escuchar el trap con el Ares. Puto traperito. Me pongo bruto y se la complico. Lo ejecuto si yo compito. Frontaría contigo, pero sería un desperdicio darle beef a quien fracasó vendiendo churrasquito. Yo, Track, intento de comercial, ya quiere cobrar, pero le falta mucho material. Todavía no sacaste ningún disco conceptual como para sumarte un bonus track. Overhead. Me contaron que como organizador no pagaste los vuelos de supremacía. ¿Facts o no facts? ¿Facts o no facts? No, No pagaste los vuelos de supremacía. Tenés cosas de Ectos y Mr. Ego. Digo, no por el talento, sino por cómo tocaste esa plata que no te correspondía. ¡Qué porquería! Tenés cara de premiar con clasificación a otro evento, tatuaje 3 centímetros y cupones para la peluquería. Se nota que no sabe nada de la movida. ¿Por qué pensás que la Red Bull solo vino hasta 2008? Quienes no recuerdan su historia están condenados a repetirla. Estafador de mierda. Saco la escopeta. Se la pongo bajo el mentón y ¡pum! Su cabeza al aire. Ahora todos vemos el vuelo que nos debías. Round 2. Yo. Potencial, lo presiento. Si nos juntamos podemos costear un buen battle. Yo, Darax. Niepo tiene cierto potencial, lo presiento. Si nos juntamos podemos costear una buena estelar. Hacemos viajar a un Battle Club clase A que venga a mostrar sus bars y de rival pueden ir Celta, Vos, Élite, Enigma, yo, incluso Mesías Negro. Invertimos. Interior versus capital. Cada 2 semanas una fecha en un bar, una gira nacional. Yo me encargo de patrocinar y vos de la divulgación de videos. Seamos ambiciosos, agarremos terreno. No dejemos que entre gente a tirar basura. Seamos el equipo de los malos y que Febo y Gia sean el equipo de los buenos. Vos y yo seremos Kabuto y Madara. Tenemos madera, pero taco ADR para una estelar de ninguna manera. Sé que Kabuto logró despertar a leyendas, trayéndonos nuevamente a la pelea tras excavar en tumbas ajenas. Pero ver a tantos muertos en el draft, a los vivos batallar, nos hizo dar pena. Al final del episodio, el tóxico salió a salvar la escena. Lo que quiero decir es que abajo de tanto polvo también había una piedra buena. Danilo me pasó el video y estaba horrible. Zelda de Jos no sirve. Escucharte gritar en medio de la grabación es como un grito de argón en un video del TikTok. Algo inaudible. ¿Dónde me voy a ir? No sirve. Algo inaudible. Yo también me olvido los rounds, pero no cada medio patrón. Eso ya es inadmisible. Si el delivery hace una entrega cada 8 horas, no voy a terminar de ver el video porque eso sí es contenido indigerible. Indigerible. Cálmate, puto. Indigerible. Bueno. Vos y yo vamos a medir a los rivales según su manejo en el escenario o sus recursos literarios. Que no vaya a hacer comparaciones, una mísera mención a labios. Mínimo que al hablar abra bien los labios. Bueno,
Rivas, ¿qué pensás de la propuesta? Me da igual si no aceptas. Me monto mi propia liga por iniciativa y hago que la cultura siga viva, aunque eso me mate la cuenta. Aunque eso me mate la cuenta. Hago que la cultura siga viva. ¿Quién está haciendo ese ruido? Por favor, que pare. Oso. Rivas, ¿qué pensás de la propuesta? Me da igual si no aceptas. Me monto mi propia liga por iniciativa y hago que la cultura siga viva, aunque eso me mate la cuenta. Tacuar, aunque no te dé una estelar ni de acá a 10 años, para vos tampoco va a estar cerrada la puerta. Es más, vos vas a abrirla. Necesito un seguridad que se lleve mal con los raperos, pero nos vigile de cerca. Y para eso vos sos el indicado. Por eso pienso pagarte bien. Sentite libre de decir que por más que sos un simple guardia, vos sos la ley. Tratalos mal, cambiarle los nombres, completarle los AKAs. Si me dijeron que para eso estás calificado, ¿o no fuiste vos a quien Andy le puso la K? Eso. Pero no me cobre caro, loco, No me cobre caro, hacemos un descuento porque organizar es difícil, no hay garantía. Que te lo digan Febo y Gia. A mí también me pasó con Supremacía, que al final del evento tuve que sacar plata de donde no había. Le terminé pidiendo prestado a gente a la que no debía, porque yo sabía que le hacían a la gente que les debía. Organizás y sacás las entradas a la venta con varios días de anticipación. Asegurás un buen show. Invitás a alguien que venga a grabar una canción y le pagás la estadía. Llega el gran día y ves una sala medio vacía. Imagínense yo que tenía que pagar un viaje, lo que sentía. Imagínense yo que tenía que pagar un viaje, lo que sentía. Después van a terminar criticando las ropas que traías, las bebidas que ponías. Van a terminar criticando hasta tu compañía. Pero cuando vos no estás, las alarmas se activan. Al final la cultura y el feminismo sí se parecían. Porque van a esperar a que yo no esté para gritar que la culpa no era mía. Mira la cara de la gente. Ellos saben que eso es cierto. Por eso si yo organizo algo le cae. No importa el lugar, no importa el momento. Si yo organizo mi propio concierto, gente de Oviedo cae para el centro. Háblate más, puto. Gente de Oviedo cae para el centro. Lo que hice equivale a quitar un préstamo para comprarse un platino después de un siniestro. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque hice que valga la pena. Porque hice que valga la pena endeudarme por el movimiento. Por el movimiento. Yo aprendo de cada evento y eso es lo que más me agrada. Hay que pegarle bien a los tiempos y conectarse con la gente. Eso lo aprendí de Darax. No importa que tanto prepares tus verbos, de Febo aprendí que te dejan mudo con una mirada. Celta me enseñó que es importante ganar dinero, por eso vendo mis propias entradas. Vos también tenés que vender tus entradas. El problema es que vos nunca vendiste. Qué triste ver cómo envejeciste. Qué triste ver cómo envejeciste. Vos también tenés que vender tus propias entradas. El problema es que nunca vendiste. ¿Qué hiciste? ¿Quisiste volver después que te fuiste? Loco, nunca estuviste, deja de hacerme los gestos, eso es muy triste, nunca estuviste, quisiste ser parte pero no perteneciste, ahora que viste que viajamos a lugares que vos siempre quisiste, que conocimos City que vos nunca conociste, querés volver al rap paraguayo cuando lo abandonaste andando en pañales, no quieras venir a bailar sus bailes a los 15. Yo, ¿por qué? Cuando una del 3 vs 3 lo salvó de una mala racha, Tacuar no estaba. Cuando un chico de 15 años le partía la cola a Cacha, Tacuar no estaba. Cuando yo organicé 2 finales en 2 teatros paraguayos, Tacuar no estaba. Cuando Darcy le puso el pecho a Larrix y toda una afición la apoyaba, Tacuar no estaba. Cuando la cultura te necesitaba, cuando más te alejabas, cuando éramos 3 rapeando con una cantora robada, Tacuar no estabas. No estabas, no vas a estar y no vayas a decir que seguís estando. Vos acá en la cultura estás de invitado, así que la próxima vení bien peinado, trajeado, con los zapatos lustrados. Porque te voy a enseñar a entrar a la caja y no te hablo de pegarle al tiempo como yo lo hago. ¡Round 2! Ok.
Tacuar no estaba. No lo necesito. Ya en mi época, 17 competencias ganadas. Rebuta, puto. Ya que tiro puro freestyle, ¿verdad? Le respondo una al menos. Yo, ahora sí. ¿Saben qué rima con trap trayendo en cada evento un nuevo garche? ¿Qué? Aumentaron los casos de VIH. ¿Saben qué rima? ¿Saben qué rima con trap? ¿Saben mucho de informática? ¿Qué? Ahora ya no inhala plasticola, inhala pasta térmica. Pero ya en serio, el resultado en el tablero te jode. Va a haber un problema. Si viene de rey en mi camino se pone. Voy recto y atropello todo lo que se me ponga enfrente. Voy recto y atropello todo lo que se me ponga enfrente. Ahora entiendes lo de la gran torre. Porque este puto juega ajedrez, para que sepan el contexto. Batalló contra el top primero, el top segundo, el top tercero. ¿Eso lo convierte en top 4? Nah, no lo creo. Qué irónico que el que practique kickboxing sea nuestro saco de boxeo. Y si esto fuese lucha libre sería un jobber. Porque solo para perder lo ponen en los eventos. ¿Y qué vas a decir de mi batalla anterior que no sepa yo? Que saqué el celular, que me trabé mucho mi participación. Si a vos también te pasó, Ñepo Bars te quiere mucho y el video editó. Todos vimos esos cortes, confirmación de que de freestyle era Battle Cap hay una mala transición. ¿Y qué onda pidiéndole ángulos a mi amigo, Menuda desesperación. Decime, ¿tra que estabas enfermo? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Estabas enfermo? No, dice. Entonces, ¿por qué le pediste la receta al doctor? Rapero vigilante, pidiendo ángulos y no nos escribe. Y bueno, parece que ya cubrí todos los ángulos, ¿verdad? ¡Mentira! ¡Yo Trap! ¡Maldito moto asaltante! ¿Vas a negarlo? Es a lo que te dedicabas antes. Quiero ver que lo intentes en Trinidad y verás cómo no solo tu moto terminará dividida en partes. Imagínense, gente, laburar día a día para fin de mes cobrar ese mísero sueldo y que justo en el camino les salga este ladronzuelo. Es por eso que 11 tiros le pego. Parece que exagero, pero si le disparo más de 11 balas es porque lo vi venir con chaleco. ¡Lo vi venir con chaleco! Todos conmigo. Barras de machete. Barras de machete. Si mato al ladrón, me convierto en asesino y yo más bajo no caigo. Saco el machete y la ley islámica la aplico al caco. Lo dejo como bronce League of Legends, o sea, manco. Pensarán que es peli de terror cuando vean la muñeca sangrando. Y para terminar, les voy a describir un personaje de Street Fighter 2, sin nombrarlo, a ver si lo captan. Es brasilero, piel color verde, pelo naranja, se hace bolita y electrifica, ya la mayoría la cazan. ¿Ves, Track? Te acabo de ganar sin necesidad de mencionar Blanca. Round 3. Yo. 3-0. Yo. Dale. Maldita pérdida de tiempo. Posta, dije que sí. Yo. Maldita pérdida de tiempo. Posta, dije que sí en broma cuando leí mi nombre en el grupo. Ayer laburé 16 horas. Escribí estos textos en mi horario de almuerzo. Estoy pendiente a mejorar mis ingresos. Encima no me van a pagar por escribir unos versos tan pulcros. Pero, Gia, brother, nunca te voy a dar la espalda, así como un samurái cuando combate su espada desenvaina, porque no me voy a olvidar que en Oviedo me recibiste como hermano cuando en mi cabeza se enturbiaron las aguas. No escuchaste las malas bocas, hiciste oídos sordos y sabías que yo era un hombre de palabra. Factos. Encima,
Este pelotudo le tira mierda al top 3 y al top 2 mientras se la chupa al top 1. Yo no sé en qué parte del top estoy, pero de que soy top, eso lo juro. Le meto un tap al guardia de seguridad y lo hago volar por los muros. Le dejo un tip. Si vas a disparar, dispara a matar. Acá no sirve que saques bengalas de humo. You know? Acá no sirve que saques bengalas de humo. Encima el pelotudo dice que las mujeres solo ñembos rapean. Te invito a escuchar a Cuña Street. No tienen una sola barra fea. Lía le da teta a su beba mientras graba los temas. Y si llora en medio de la grabación, se samplean los llantos dentro del tema. Ali tocó frente a 10.000 personas en la SND Arena. Al Eship no importa el lugar, sea donde sea lo llena. Al 6 de escritas y temas te daría una escuela. Y el vida yo no quiero irme de Yusara todavía hace que se me congelen las venas. Todavía hace que se me congelen las venas. Populismo. Todavía hace que se me congelen las venas. Tenés que aprender de respeto. Y tenés que aprender qué significa ser calle. Y si le hablas mal a un amigo mío, con un amigo tuyo, decirle al amigo tuyo que se calle. Si vas a hablar mal de las mujeres, pensás que antes tuviste una madre que dejó bastantes sueños para que vos puedas ser alguien. Porque aunque no lo creas, tu mamá tenía un sueño y en un acto de amor nada pequeño hizo que vos seas su sueño más grande. Y mirá cómo terminaste. Todavía estás a tiempo para pensar si la decepcionaste. Porque al final de la vida, tu conciencia es lo único que puede juzgarte. Deja de quejarte, deja de dejarte, deja de hablarte, deja de dejarte. Hace las paces con los artistas del under. Empezá pidiendo una disculpa pública a La Chispa y a Ñande. Porque el hip hop nació después de un apagón en el Bronx y un saqueo masivo de tiendas. Entre gente que robaba equipos para compartir sus sonidos entre tantos estallidos de guerra. Y vos te pensás un artista puritista de los años 90 criticando al colectivo de artistas sin saber que lo más rapper que exista va a ser crear un ambiente donde se valoren más lo que sientan. Se valoren más lo que sientan. Yo hoy no tengo esquina. Ni mi maestro, ni mi alumno me acompañan. Soy dueño de mi destino, soy dueño de mi hazaña. Una buena rima no es una buena campaña no es una hazaña, una buena vida no es solamente una vida sin mañas. Yo me paro en el medio del cuadrilátero sin una esquina, Israel Adesanya. Raúl, tráelo, perro. Fuertísimo aplauso, mi gente. Esto es Pluma Guaraní.